Bienvenidos y bienvenidas todos a esta presentación del libro El marxismo de Gramsci. Agradecer en primer lugar a La Central y a Begoña en particular, que anda por allí, que nuevamente nos recibe. En el mes de mayo estuvimos aquí presentando el libro La Rosa Roja, la biografía gráfica de Rosa Luxemburgo, de la ilustradora británica Kate Evans. Y bueno, y para este otoño presentamos con mucho gusto este libro de Juan Dalmaso, El marxismo de Gramsci. Yo no quiero entretenerlos porque aquí lo interesante son los caballeros que hoy están aquí en la mesa. Presentarlos brevemente. En primer lugar, bueno, Fabio Frosini es investigador de la Universidad de Urbino de Italia y del International Gramsci Society. Muy bien, me salió bien. Fabio Frosini, bueno, Juan Dalmaso, autor del libro, también investigador del pensamiento de Gramsci, viene especialmente invitado desde Argentina. Comienza con esta presentación en Madrid, una serie de presentaciones que van a seguir en otras ciudades del Estado español, en Italia y Francia, invitados por la Asociación Izquierda Diario y por la CRT, que somos los que estamos editando este libro junto a Ediciones IPS de Argentina, y en este caso lo editamos en el Estado español. Y Juan también es militante de izquierda en Argentina, del PTS, el Frente de Izquierda. Y bueno, y también nos acompaña Bryce Fernández, que es militante de anticapitalistas y de la revista Viento Sur. Así que bueno, agradecerles a los tres esta participación y bueno, nada más, dar lugar ya a la presentación del libro, que solamente pasó el aviso. Hay varios en la sala que podéis tomar y después a la salida comprar ya en la caja. Bueno, nada más, muchas gracias. Gracias, y hablaré más o menos 15 minutos, y es decir, de manera bastante rápida. Quiero presentar un poco el libro de manera muy general y luego igual tocar un par de puntos, profundizar un par de puntos que me parecen más interesantes o problemáticos también que otros. Y el libro, por primera cosa, el marxismo de Gramsci. Entonces, el libro aborda un tema, Gramsci como marxista, que es un tema importante y no es un tema que hay que dar por descontado, porque hay toda una larguísima historia de interpretaciones de Gramsci que han poco a poco, alejado Gramsci de la tradición marxista, al principio diciendo que se trata de un marxista muy original, y luego que es un marxista innovador, que su marxismo al final es un marxismo, por decirlo así, y que es un post-marxismo y que al final no tiene nada que ver con el marxismo. Bueno, esto en un par de frases muy resumidas, una larguísima y compleja historia que no voy ahora a tratar de manera como merecería. Pero lo que es importante es el punto de partida de este libro, el marxismo de Gramsci, y entonces, ¿por qué? ¿A qué se refiere cuando habla del marxismo de Gramsci? Y también cuál es el público potencial de este libro. ¿Para quién Juan ha escrito este libro? Esto es la pregunta que me he hecho yo cuando lo he leído. Igual se puede partir de un episodio que remonta al 1975, que es la publicación de un libro que tenía el mismo título, Il marxismo di Gramsci, en italiano. El autor era Nicola Badaloni, un marxista italiano muy importante, un filósofo intelectual del Partido Comunista Italiano, entonces académico. Y el intento de este libro, que se publicó en el 75, era presentar Gramsci como un autor que podía acompañar al Partido Comunista Italiano en una política concreta.
Y esta política concreta, el título era El marxismo de Gramsci, el subtítulo era Del mito a la recomposición política, dal mito alla recomposizione politica. O sea, el principio, el punto de partida de Gramsci era presentado como el mito, es decir, Sorel, el anarcosindicalismo, o si se quiere también el autonomismo de los consejos de fábrica, y el punto de llegada era el partido, el político, la política como esfera autónoma, donde la noción fundamental era la noción de hegemonía. Entonces, una especie de superación de este momento inmediato, pasional, hacia una reflexión política donde la hegemonía jugaba el papel central. Yo creo que el punto de partida de este libro es intentar volver a abrir este dossier. O sea, el punto de partida de este libro consiste, así lo he visto yo, en el intento de volver a tomar esta noción de hegemonía y desmontarla de nuevo, para ver qué tiene dentro. Y ver si esta noción de hegemonía es una noción que hay que articular, hay que pensar por separado respecto a otras nociones del pensamiento de Gramsci, como por ejemplo la noción de revolución en permanencia o permanente, o no. Y esto es el punto fundamental. Entonces, ¿a quién pensaba Juan cuando ha escrito este libro? Esto creo yo, pensaba a un público que piensa que Gramsci es un autor postmarxista o reformista, o el autor de la hegemonía entendida en el sentido de la superación de la idea del marxismo como teoría revolucionaria, un autor reformista, para decirlo en una palabra, y ha intentado volver a presentar Gramsci como un autor revolucionario, en este sentido marxista, sin volver atrás simplemente, pero intentando utilizar toda una serie de instrumentos que se han producido en los últimos decenios, sobre todo como instrumentos de lectura, utensilios para leer, sobre todo los cuadernos de la cárcel, pero digamos, todo lo que Gramsci ha escrito, para ver si de ahí se puede sacar una nueva lectura de el conjunto de nociones que Gramsci elabora en los cuadernos, que son, como he dicho, hegemonía, revolución permanente, pero también la famosa pareja de nociones, guerra de posiciones, guerra de movimiento, que no se pueden decir sin pensar inmediatamente a la otra pareja, Oriente y Occidente, o si se quiere a la otra pareja, dictadura, hegemonía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es posible volver a pensar el conjunto de estas nociones sin caer de nuevo en esta lectura, interpretación de Gramsci que va hacia el reformismo o el postmarxismo, o como se quiere nombrar. Bueno, esto es creo, el punto de partida, la intención fundamental de este libro. Y en las últimas páginas del libro, concretamente las últimas dos, Juan ha explicitado un tema que está efectivamente en todo el libro, en todos los capítulos, que pero en las últimas páginas se vuelve, digamos, central y lo declara de manera abierta. O sea, la idea de crear él le llama contrapunto, quiero decir algo sobre esta noción de contrapunto o intersección entre Gramsci y Trotsky. Entonces, el libro se puede pensar como un viaje a través de los cuadernos de la cárcel, sobre todo, que es fundamentalmente el archipiélago textual que él analiza, para ir más allá. O sea, para volver a articular un discurso que a este punto ya no es sobre Gramsci, sino más allá de Gramsci, contrapuntando o interseccionando Gramsci con otro autor
que no es simplemente un autor, es un político, un dirigente comunista, etcétera, que es Trotsky. En este sentido, es un libro que a mí personalmente me interesa, y me interesa hasta un cierto punto. O sea, a mí me interesa sobre todo Gramsci. La idea de salir de Gramsci para crear una articulación, una intersección, es una cosa que reconozco como legítima. A mí no me atrae demasiado, sobre todo no me atrae demasiado en relación a Trotsky. Bueno, lo he declarado, lo he dicho de manera evidente. Pero esto no quiere decir que no sea legítima, que no se pueda, es una operación que se puede hacer. O sea, un libro sobre el marxismo de Gramsci para ir más allá de Gramsci. Muchos autores han hecho esto, ¿no? Han pasado a través de Gramsci para articular Gramsci con otros autores. Es una cosa que siempre se ha hecho y que creó también una cosa, una operación estimulante desde el punto de vista teórico y, por supuesto, político, porque la intención del libro es fundamentalmente política, o sea, ofrecer un Gramsci nuevo para poder volver a pensar la política de hoy en día de manera crítica. Y claro, el último capítulo, que ya no es exactamente sobre Gramsci, es un capítulo bastante cortito, pero muy denso, donde Juan intenta pensar, enfocar de manera crítica, gracias a Gramsci, a este contrapunto con Trotsky, digamos, procesos políticos recientes e incluso presentes que se han desarrollado en la América Latina de los llamados gobiernos post-neoliberales, y que ya no son casi en un país gobiernos al poder, y también en lo que ha pasado en la Unión Europea en las últimas décadas. O sea, este proceso de gira hacia la derecha de la Unión Europea como tal y de muchos países europeos. Bueno, el contrapunto. Esta es una curiosidad, no sé si cuando ha utilizado esta palabra, este término, pensaba en lo que estoy pensando yo ahora, pero el contrapunto era una palabra que le gustaba muchísimo a Giorgio Baratta. No sé si alguien conoce este nombre aquí, pero era el profesor con quien yo estudié en Urbino y luego escribí mi tesis y he trabajado con él, juntos hasta que murió en el 2010. Y Giorgio tenía esta manía de razonar en términos que no eran, bueno, de filosofía, pero con palabras que no eran necesariamente filosóficas. En este caso, contrapunto es un término musical. Él le gustaba muchísimo la música, venía de una familia musical. Bueno, él decía, el contrapunto tenemos que pensarlo rigurosamente, no es fácil, creo, para poder ir más allá de la dialéctica. O sea, para poder superar los momentos que la dialéctica nos ofrece como momentos demasiado estrechos, ¿no? Donde la dialéctica no llega, tiene que llegar el contrapunto. Era como una especie de dialéctica mucho más flexible, abierta y lo que se quiera, que él intentaba pensar con esta idea, noción, término, no sé, de contrapunto. Me interesaría saber si él pensaba en esto. Fue una cosa totalmente distinta. Bueno, también en las casualidades hay un significado, ¿no? Un sentido profundo. Bueno, yo quiero pasar ahora a decir un par de cosas antes de pasar la palabra a Bryce, un poco más en detalle sobre algunos puntos del libro que me parecen importantes y también problemáticos. Un elemento fundamental, como he dicho, es la cuestión de la hegemonía y revolución en permanencia. Pero no se puede pensar la revolución en permanencia si no se piensa de manera rigurosa la otra noción que Gramsci acuña en los cuadernos, que es la de revolución pasiva, que igual es realmente la noción original que Gramsci crea, ¿no? Porque hegemonía ya existía, él la reformula, la repensa, la revolución en permanencia también, pero con revolución pasiva él realmente crea una noción nueva. Y bueno, es una noción compleja, difuminada, que tiene aspectos problemáticos, pero fundamentalmente, ¿qué es la revolución pasiva?
es la idea, es digamos, el intento de dar una respuesta a un hecho. El hecho que la burguesía, o sea, que el esquema según el cual la burguesía al principio es revolucionaria, luego se vuelve reaccionaria, no funciona. No porque la burguesía no sea reaccionaria, sino porque en esta reacción hay mucho de innovación. O sea, la burguesía sigue siendo una clase que produce historia nueva, ideas nuevas y sobre todo va transformando la realidad, la va revolucionando para poder pero conservar a este punto, no más innovar, sino conservar el poder. No conquistar el poder, ya lo ha conquistado, tiene que tenerlo, pero no lo tiene de manera reaccionaria, lo tiene de manera revolucionaria. Este es el enigma, si se quiere, con el cual Gramsci se enfrenta en los cuadernos, porque él estaba en un momento en que efectivamente después de la guerra e incluso en medio de la gran crisis económica que arrasaba en el mundo, la burguesía estaba repensando la estructura básica del poder para poder fundamentar el poder de manera nueva. Y entonces la revolución pasiva es efectivamente un oxímoron, o sea, es algo que intenta pensar la cohabitación, ¿no?, de dos momentos que son efectivamente opuestos y contradictorios. O sea, la revolución y la pasividad, ¿no? O sea, una revolución que presupone e incluso fomenta la pasividad de las masas. He dicho, esta es la respuesta que Gramsci intenta dar a este enigma. No he dicho que sea la solución. Y Juan, analizando esta noción en los cuadernos, nos hace ver cómo efectivamente es mucho más problemática de lo que se puede pensar. Lo digo porque hoy en día muchos utilizan esta noción de revolución pasiva explicando todo, ¿no? Sí, todos los procesos políticos son revoluciones pasivas. Es una clave que abre, una llave que abre todas las puertas, no es una llave, no abre ninguna puerta al final. O sea, no te deja ver realmente lo que está pasando. Y esto es el problema. Y una idea muy interesante del libro es que la hegemonía, la revolución permanente y la revolución pasiva hay que pensarlas juntas. Hay que pensarlas como partes de una problemática unitaria. Bueno, resumiendo mucho toda la cuestión, se puede decir que mientras siempre se ha presentado la idea de hegemonía como una superación de la revolución permanente, efectivamente, y esto se demuestra leyendo atentamente los textos de los cuadernos, Gramsci no presenta la hegemonía como una superación, presenta la hegemonía como una forma actual de la revolución permanente. O sea, han cambiado las condiciones. Sería interesante profundizar este tema, ¿no? ¿Qué quiere decir que han cambiado las condiciones? Él dice, respecto al 1848, hoy las condiciones son diferentes. Pero en el sentido que ha cambiado la sociedad, las instituciones, y la forma de la lucha tiene que cambiar, ¿no? Pero esto es un tema problemático. Pero, para simplificar, han cambiado las condiciones, entonces, la misma cosa que se podía decir entonces con la consigna de la revolución de permanencia, hoy hay que decirlo con otra fórmula, que es la de la hegemonía. O sea, la hegemonía actualiza este movimiento del pensamiento que antes era la revolución permanente. Entonces no hay oposición, hay una relación estrecha. Es más, para poder contrarrestar la revolución pasiva hay que pensar de manera rigurosa la relación entre hegemonía y revolución permanente. Y esto es otro punto importante. Bueno, tengo que terminar. Quiero solo añadir un poco más. Bueno, entonces añadiré más cosas, no solo una. Cuando yo he dicho hay que pensar, hay que preguntarse qué quiere decir que las condiciones han cambiado. El cambio de las condiciones históricas se puede pensar de maneras muy diferentes. Por ejemplo,
una manera evolutiva, ¿no? Gramsci, el mismo Gramsci en algunos lugares de los cuadernos escribe: entonces la sociedad civil era poco estructurada y el Estado no estaba en una situación internacional que muy estructurada. Entonces había como una especie de autonomía de la sociedad civil respecto al Estado y del Estado respecto al contexto internacional. Había como elementos sueltos, ¿no? Entonces, una sociedad civil más autónoma, es decir, una sociedad civil menos controlada por el Estado. Y era posible en este caso una forma de lucha que él llama guerra de movimiento, que es una lucha puntual. O sea, si tú atacas el Estado en un punto determinado, como no hay una estructura maciza del Estado dentro de la sociedad civil, tú puedes conquistar el poder con un ataque frontal. Bueno, Gramsci escribe esto y dice: hoy en día las cosas han cambiado. Esto no lo ha inventado Gramsci, lo había escrito Engels. Y luego se habló de esto muchísimo después de la revolución del 1905. O sea, todo el marxismo de la Segunda y luego también de la Tercera Internacional reflexionó sobre este tema. O sea, ¿qué quiere decir la lucha política en condiciones de una sociedad, digamos así, compleja, donde hay una relación muy estrecha entre Estado y sociedad civil? El tema es, hay que pensar este cambio de manera evolutiva, o sea, que las cosas han cambiado porque las condiciones objetivas han cambiado. O hay que pensar esto, o se puede, y hay que pensar esto. No es mi culpa. O hay que pensar esto de otra manera. Yo creo que, pero esto sería un argumento que merecería un seminario aparte, que Gramsci va poco a poco cambiando su posición. O sea, al principio él tiende a pensar este cambio de manera, digamos, evolutiva y objetiva, pero luego se va convenciendo que este cambio no depende de las condiciones objetivas, porque no existen condiciones objetivas que no estén relacionadas a condiciones subjetivas. Es decir, el grado de organización de las fuerzas sociales determina de manera influyente las llamadas condiciones objetivas. Dicho de otra manera, el proceso de autoorganización gradual y contradictorio y con muchas derrotas de las clases subalternas en Europa ha llevado a la sociedad a organizarse en su conjunto, porque también las otras clases tuvieron que organizarse para poder contrarrestar esta avanzada. Esto es el punto. O sea, las llamadas sociedades complejas con un Estado muy estructurado son el fruto de este proceso contradictorio de luchas políticas que no tienen nada que ver con un proceso evolutivo inevitable y gradual. Entonces esto nos lleva a pensar que la misma dicotomía Oriente-Occidente no tiene sentido, porque Oriente no es nada más que una metáfora para decir la lucha cuando todavía no se ha llegado al punto decisivo de esta organización total de la sociedad. Dicho de otra manera, después del 1917, todo el mundo es Occidente, no solo el Occidente geográfico. Todo el mundo es Occidente, porque la lucha ha llegado a un punto donde todas las clases se han organizado. Bueno, esto creo que implica toda una serie de consecuencias en relación con lo que es la alternativa guerra de movimiento y guerra de posición. Clásicamente se habla de esto como de la guerra de movimiento que era buena en el siglo XVIII o en el Oriente, ya no sirve más, ¿no? Hay que pasar a la guerra de posiciones. No, la guerra de posiciones no es un destino, no es algo que depende, que depende de la existencia de condiciones objetivas. La guerra de posiciones no es nada más que la expresión política del hecho que se ha llegado al punto decisivo del choque entre las clases. Entonces dicho de otra manera, es la lucha política en condiciones de
total organización de la sociedad. O sea, cuando toda la sociedad se ha ya organizado para el choque decisivo, ahí viene la guerra de posiciones. Y hay un capítulo interesante del libro sobre guerra de movimiento y guerra de posiciones. Juan aísla 3 diferentes textos y, según él, nociones de la alternativa entre guerra de movimiento y guerra de posiciones, que son la idea que el primer caso, la idea que como la sociedad se ha organizado ya no es posible luchar en la antigua manera, la primera. La segunda, cómo se ha llegado a un punto decisivo del enfrentamiento entre las clases, ya no es posible la guerra de movimiento, se va a una guerra molecular, difuminada, difusa en todos los ganglios de la sociedad, y esta es la guerra de posiciones. Y la tercera acepción de este concepto sería, que está en el cuaderno 15, cuando la guerra de posiciones Gramsci la presenta como la guerra, el tipo de lucha política que se identifica en un determinado momento con la revolución pasiva. O sea, la guerra de posiciones es la guerra que da la ventaja a la burguesía, o en el caso del Risorgimento italiano a los moderados, bueno, a la derecha, a la fuerza que quiere conservar más que revolucionar. Bueno, yo creo que sí se va un poco especulando, ¿no?, sobre lo que es condiciones objetivas, condiciones subjetivas, lo que he dicho hasta ahora sobre el hecho que no es un destino evolutivo. Yo creo que entre estas 3 nociones no hay ninguna contradicción, son bastante coherentes entre ellas. Bueno, yo voy a hacer una intervención, voy a centrarme en 3 puntos partiendo de la obra de Juan, que yo leí hace, bueno, ya creo que más de un año, porque me la trajo un amigo de Argentina cuando no había sido publicada aquí en el Estado español, y me interesó particularmente. Y también voy a reconocer una cosa que me sorprendió para bien, y que, bueno, me ayudó también a liberarme un poco de ciertos prejuicios que tenía acerca de la corriente donde milita Juan, porque yo creo que una de las cosas de traerme aquí, y creo que es una opinión que puede resultar ser interesante, es que nosotros somos una corriente que discute mucho en muchas cosas, y que este libro no soy nada sospechoso de avalarlo por afinidad de corriente, ¿no?, sino por su calidad, por su profundidad, y porque me parecería una auténtica pena y un auténtico fracaso para lo que es la tradición marxista en España que pasara desapercibido, ¿no? Así que, bueno, me animaré a hacer toda la propaganda del libro que pueda, ¿no? Bueno, yo creo que es una obra corta, es una obra muy intensa, ¿no?, que trata de plantear como una síntesis entre dos de las grandes lecturas que hay de Gramsci, ¿no?, que es la lectura como más filológica, ¿no?, que es a la que alude un poco Fabio, de ese buscar la rigurosidad conceptual en Gramsci, ¿no?, y por otra parte una lectura que podríamos calificar como estratégica, ¿no?, que es como qué uso político le damos a las ideas y a los fragmentos de Gramsci, ¿no?, ese archipiélago al que aludía Fabio, ¿no? Y yo creo que, bueno, que la obra de Juan precisamente trata de buscar como un punto de acuerdo, un punto de llegada también entre estos dos grandes temas, ¿no? Bueno, a mí es un libro que me ha recordado mucho a las discusiones que se planteaban en España desde gente como Fernández Buey, desde Manuel Sacristán, que son gente que viene de una tradición muy diferente, pero que siempre trata como de conectar como esos dos problemas, ¿no? A nivel, bueno, de lo que podríamos llamar la tradición marxista internacional, pues bueno, también creo que enlaza muy bien con las obras de Peter Thomas. De hecho, discute en una parte del libro con el propio Peter y también con Perry Anderson y las antinomias de Antonio Gramsci, toda una tradición, bueno, de partir de un cierto rigor filológico, pero para hacer apuestas estratégicas, ¿no? Yo voy a hablar de 3 temas que aparecen en el libro y que me parecen interesantes para discutir. Uno es partiendo del concepto de traducibilidad, ¿no?, que emplea
en el libro Juan. Otro que a mí sí que me parece particularmente interesante, sobre todo para los que venimos de militancias de tradición marxista, ¿no? Que es ese encuentro entre Gramsci y Trotsky, ¿no? A mí me interesa muchísimo Gramsci, precisamente porque es, por así decirlo, el último marxista clásico y el primer marxista occidental, por utilizar la terminología de Anderson. Y luego un poco, que creo que no se aborda en el libro, pero creo que es interesante para el debate, como las lecturas o lo que se deriva de ciertas lecturas de Gramsci, ¿no? Es decir, a una determinada lectura de política de Gramsci, una apuesta estratégica, una apuesta política, ¿no? Y creo que en el Estado español lo hemos visto con bastante claridad, ¿no? Y yo quería empezar, bueno, la primera parte, ¿no? Donde hablamos del concepto de traducibilidad, citando, bueno, leyendo literalmente un párrafo de Fredrik Jameson en un libro que se llama Marxismo y Forma, que ha reeditado Akal, en el que habla sobre Lukács. Pero yo quiero que en vez de pensar en Lukács, penséis en Gramsci. Es decir, cambiar simplemente el nombre de Lukács por el nombre de Gramsci, porque creo que refleja muy bien las lecturas mayoritarias o incluso hegemónicas que se dan a partir de la academia, ¿no? A muchos lectores occidentales la idea de Georgi Lukács, ponerle Gramsci, les ha parecido a menudo más interesante que la realidad. Es como si en algún mundo de formas platónicas y arquetipos metodológicos hubiese un hueco para la crítica marxista que solo Lukács, Gramsci, ha llegado a llenar en serio. Pero a la larga, hasta sus críticos occidentales más afines se apartan de él con diversos grados de desilusión. Llegan dispuestos a contemplar la idea abstracta, pero en la práctica descubren cómo se les pide que se sacrifiquen demasiadas. Expresan respeto por Lukács, Gramsci, como figura, pero sus textos no son ni mucho menos lo que ellos esperaban. Yo creo, o sea, que haciendo como un poco una transposición a esto, creo que se refleja bastante bien como la idea, como incluso utilizando una propia expresión gramsciana, hay sobre Gramsci desde el sentido común. Es un tío que, bueno, sí, en realidad fue comunista, en realidad fue un revolucionario, pero lo podemos leer, bueno, sin toda esa serie de molestias, esas cosas que nos incomodan, que nos hacen ser poco guays, poco cool, y yo creo que precisamente este libro merece la pena porque hace una reivindicación de Gramsci desde la apertura, ¿no? Entonces, esta idea de traducibilidad que reivindica Juan, a mí me parece que permite darle la vuelta a esa lectura prejuiciosa, a esa lectura de sentido común, dicho de la forma más despectiva posible, que impera muchas veces sobre Gramsci, ¿no? Es decir, si pudiera ser al revés, ¿no? Si nosotros pudiéramos utilizar a Gramsci para traducir como una serie de saberes críticos que no son propiamente marxistas e insertarlos dentro de la tradición marxista, ¿no? Porque yo creo que hay que ser bastante conscientes de que no todos los saberes o todas las prácticas políticas que se producen, que sean revolucionarias, son necesariamente marxistas, ¿no? Sino que el marxismo es un ejercicio de mediación que permite componer eso en una idea de totalidad que aspira a la transformación radical del mundo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la lectura que hace Juan nos permite abordar ese tema, y yo creo que es interesante también relacionarlo con una lectura crítica de Gramsci, ¿no? En el sentido de que yo creo que cuando leemos a Gramsci, al menos los que lo leemos desde un punto de vista militante, otra cosa son las imprescindibles lecturas filológicas, no podemos como leer todos los conceptos que él trata desde una forma literal, si queremos hacer una política transformadora y revolucionaria hoy en día, ¿no? Sino que tenemos que hacer como un ejercicio permanente de traducción para partir, ¿no?, de esos conceptos que él siempre traza desde el materialismo histórico. De hecho, él historiza muchísimo los conceptos, ¿no?, y tratar de convertirlos en algo que no sea operativo en el aquí y ahora, ¿no? Y yo me meto ahí con cómo podemos traducir uno de los conceptos como más famosos, más populares de Gramsci, que es el concepto de cultura, ¿no? O sea, cuando piensas Gramsci siempre piensas, o bueno, muchos pensamos como automáticamente en las lecturas que han hecho el marxismo cultural, ¿no? Y yo creo que es interesante leer a Gramsci también para ver lo que no nos sirve de él, ¿no? Cuando Gramsci hace una lectura de la cultura, hace una lectura como muy asociada a determinadas posiciones de clase, ¿no? Por ejemplo, el concepto, en mi opinión ya completamente obsoleto, de cultura burguesa, ¿no? Como una clase se constituye como tal, como una clase
domina más allá de la mercancía una determinadas relaciones ideológicas y una serie de prácticas que regulan la vida social, ¿no? O sea, creo que precisamente no es partir de ese punto y criticar como pues determinadas concepciones de Gramsci para avanzar podría ser más útil, ¿no? Sobre todo en un momento, o sea, donde todas esas asociaciones entre cultura y clase se han disgregado, ¿no? Y vivimos en lo que podríamos calificar como sociedad abigarrada, y vivimos como un mundo muchísimo más capitalista que el que incluso llegó a pensar Gramsci, ¿no? Un mundo donde la lógica de la mercancía también ha impregnado a las propias clases, disociándolas, por así decirlo, incluso de su propia composición y de su propio interés ideológico inmediato, ¿no? Eso es una idea que podemos componer incluso partiendo del joven Marx, ¿no? Y eso no es otra cosa que lo que Fredric Jameson, por ejemplo, ha llamado posmodernidad, ¿no? Como un momento dado, como una serie de mecanismos ideológicos, mecanismos culturales, ya no pertenecen a la clase que se beneficia de ellos, sino que se autonomizan y tienen su propia lógica, ¿no? Es decir, la mercantilización extrema de la vida, de la cultura y de todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Voy al segundo punto que me interesaba, que es la relación entre Gramsci y Trotsky. Bueno, de hecho, ahora se va a sacar un libro sobre la historia de la familia de Gramsci, escrito por su hijo. En la última New Left también apareció, New Left Review, apareció también un artículo de este tío, y en el que, bueno, mencionaba así como un poco tangencialmente la relación entre Trotsky y Gramsci. Es obvio que yo creo que Gramsci no era trotskista, de hecho se desmarca, o sea, claramente muchas veces, y hay como una polémica directa con Trotsky en muchas ocasiones, pero es verdad también que Gramsci no era antitrotskista, ¿no? Por decirlo como claramente, al menos en el sentido como más ideológico, político del término, ¿no? De hecho, la anécdota que cuenta su hijo es que, bueno, le intentaron como preguntar los nombres de los trotskistas italianos que quedaban en Italia, y Gramsci dijo, mira, vete a preguntárselo a la embajada soviética en Roma, ¿no? Es decir, es una anécdota que para mí dice mucho como de esta relación como compleja y a la vez respetuosa que tuvo con Trotsky a lo largo de muchos años, ¿no? A mí me interesa este tema porque, bueno, al contrario que mucha gente, yo hice como el camino inverso. No empecé leyendo a Gramsci y luego fui a Trotsky, sino que empecé leyendo a Trotsky y luego fui hacia Gramsci, y siempre me ha resultado como particularmente molesto como el uso contrapuesto que se hace muchas veces entre ambos autores, ¿no? Que aparte es algo como muy sui generis de la cultura entre comillas marxista española, ¿no? Que tiene mucho que ver con contraponer autores que realmente pues responden a realidades como bastante diferentes, ¿no? Y a mí, o sea, como tratar de justificar esa idea de que Gramsci y Trotsky son diferentes o abordan problemas diferentes es paradójico, ¿no? Porque en el fondo pues son dos personas que coinciden en el mismo momento histórico. O sea, la mayor parte de su teorización política se desarrolla en los años 20 y los años 30. Bueno, tienen trayectorias anteriores, sobre todo Trotsky, ¿no? Pero coinciden, por así decirlo, en esas dos décadas, ¿no? Y para mí ahí hay una idea a la hora de abordar esa relación entre dos autores que es profundamente dialéctica y que es una idea como muy interesante, ¿no? Como en el mismo momento histórico pueden convivir dos temporalidades, es decir, como en el mismo espacio pueden convivir dos tiempos políticos, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia fundamental que separa a Trotsky y a Gramsci, ¿no? Y voy a intentar explicarla con la metáfora que utiliza Gramsci, con la metáfora militar de guerra de posiciones y guerra de movimientos, que en mi opinión no está tanto vinculado a la idea de una formación social, es decir, tenemos una determinada formación social que podríamos calificar como oriental, y luego tenemos una determinada estrategia que podríamos decir la guerra de movimientos. Tenemos una determinada formación social que es la occidental, ergo tenemos una determinada estrategia que es la guerra de posiciones. Yo creo, y ahí retomo un poco la idea de Fabio, que responde más bien a distintas temporalidades que incluso se pueden dar dentro de la misma formación
social, ¿no? Y creo que, claro, la idea de Trotsky o la problemática que aborda Trotsky a lo largo de todos los años 20 y 30 se enmarca dentro de eso que podríamos llamar guerra de movimientos, ¿no? Es decir, Trotsky mira la realidad internacional como un tablero del cual tiene que ir saltando de país en país, por así decirlo, horizontalmente, buscando el eslabón más débil. Eso tiene muchísimo que ver también con la propia teoría de la revolución permanente de Trotsky, que dice, bueno, que las revoluciones empiezan en el plano nacional, en este caso el ciclo que empieza con la Revolución de Octubre, de la cual cumplen ahora 100 años, pero que inevitablemente luego se desarrollan en el tablero internacional, ¿no? Entonces, claro, la idea de Trotsky, o todos los escritos de Trotsky en los años 20 y 30, es precisamente buscar ese eslabón más débil por el cual la revolución pueda, por así decirlo, recomenzar, ¿no? Alemania en el 23, la revolución china, la Francia y la España del Frente Popular. Hay que mantener ahí Sí, hay que mantenerlo a raya, ¿no? No entusiasmarse. No entusiasmarse. Y la idea, por así decirlo, de Gramsci es como una idea contraria, ¿no? Es decir, no parte tanto de esa necesidad de buscar el eslabón más débil, sino de tratar de volver a incluir al movimiento obrero italiano en el eslabón, o que el movimiento obrero italiano vuelva a formar parte del eslabón de la revolución mundial, ¿no? Es decir, la reconstrucción tras la derrota, ¿no? Tras el ascenso del fascismo, cómo repensamos este rehacer del movimiento obrero, ¿no? Entonces, bueno, para mí, un poco la idea que también plantea Juan en el libro, que para mí es uno de los temas que más vidillas le da, de cómo enlazas dos autores, cómo los interseccionas, tiene mucho que ver, bueno, con estas cuestiones que he planteado, ¿no? Y la última idea que yo creo que habría que huir, porque sería como caer como una forma de discutir bastante estéril, es que seguramente hay unos solos escritos de Gramsci, a pesar de que, bueno, luego las reconstrucciones filológicas lo hagan como muy complicado de leer y se necesitan varias vidas para asumir su legado, pero luego es completamente legítimo y completamente normal que haya varias interpretaciones de Gramsci. Lo que pasa es que nos haríamos como trampas si no asumiésemos que hacer una determinada interpretación de Gramsci no implica una determinada apuesta política. Y yo creo que en el Estado español, durante los últimos 4 o 5 años, donde Gramsci ha sido el gran autor de moda, o la gran Biblia, el gran legitimador, es decir, para legitimar un determinado argumento político tenías que buscar en el Talmud gramsciano y verificar la cita. Esas lecturas de Gramsci que han habido han estado completamente relacionadas con una serie de apuestas políticas. Y yo voy a poner 3, haciendo una metáfora, bueno, que creo que ejemplifican bastante bien la que ha habido, ¿no? Un cierto retomar de una lectura eurocomunista, una cierta, bueno, reactualización posmarxista, ¿no? A través de Laclau y el pensamiento populista, y luego otra tradición que podríamos llamar marxista, movimentista, pero que, bueno, que tampoco es necesariamente gramsciana en origen, pero bueno, que se ha ido aproximando a Gramsci por la necesidad del momento y también por las propias necesidades de la lucha, también un poco impregnada por el ambiente ideológico general, ¿no? ¿Qué caracteriza o cuáles son los efectos políticos, por ejemplo, de la lectura eurocomunista de Gramsci? Yo creo que uno de los efectos claramente es una lectura gradualista que lo que hace es excluir el momento de la guerra de posiciones de la lectura de Gramsci. Sí, no, Gramsci es magnífico, bueno, vamos a ir ganando posiciones en el Estado, por supuesto entendido como representación, no como otros espacios y otros órganos, ¿no? Y bueno, eso del momento de la ruptura lo dejamos para un más allá que realmente nunca llega para la lectura eurocomunista, ¿no? Para mí el ejemplo más claro de eso es la estrategia de Syriza y la estrategia de Grecia, en Grecia, ¿no? de Tsipras, ¿no? Como es una lectura como muy parcial de Gramsci, ¿no? Gramsci estirpado del momento revolucionario, del momento, por así decirlo, de la ruptura, ¿no? Donde, bueno, de lo único que se trata es de atrincherarnos en el Estado, de ir cavando
trincheras, pero en ningún momento utilizar esas trincheras para romper con el capitalismo, ¿no? Creo que buena parte de la lectura que hace la dirección de Podemos está relacionado también con eso, ¿no? La segunda lectura, que yo creo que ha sido más sugerente en muchos sentidos, más que nada porque también ha conectado con las aspiraciones o con los miedos intelectuales de una franja de las clases medias que ha vivido como la crisis, pero sin atreverse, por así decirlo, a lanzarse a un proyecto transformador radical, ha sido la lectura de Laclau, o Laclau, como se hacía llamar, ¿no? En Argentina, francesando su nombre, no sé muy bien tampoco por qué, será cosas del esnovismo y del quedar bien, ¿no? Que es una lectura que yo creo que es bastante interesante, más bien porque revela como una serie de extirpaciones del propio pensamiento de Gramsci, que para mí es lo que hace a Gramsci como más potente y original, ¿no? O sea, la lectura de Gramsci es cómo buscamos una articulación creativa, política y cultural de lo que es la lucha de clase y las diferentes posiciones de clase que hay en la sociedad. Lo que hace precisamente el populismo es decir, no existen las clases, las posiciones sociales no importan, es la cultura y las determinaciones discursivas las que condicionan todo lo demás. Es decir, hay una inversión del propio pensamiento gramsciano, ¿no? Yo creo que, claro, que el mayor límite de esta propia lectura es hasta donde quieres llegar. Es decir, quieres transformar la sociedad sin tocar las relaciones de poder que caracterizan fundamentalmente al capitalismo, ¿no? Que es la propiedad privada de los medios de producción y las relaciones capitalistas de explotación, ¿no? Y luego creo que esta tercera lectura se diferencia de las otras dos en un aspecto fundamental, y con esto ya acabo, que es que las dos lecturas anteriores tienen un rasgo común, que es que posicionan al sujeto de la revolución fuera de lo que Gramsci llamaría la masa o las clases subalternas. Es el Estado, es el partido, o en su caso más caricaturesco y extraño es el secretario general. Pero nunca es la masa el que es el protagonista de la política, ¿no? Y yo creo que precisamente la obra de Juan para mí es muy interesante porque se enlaza con esta lectura de buscar precisamente en la tradición marxista, en la tradición gramsciana, esa relación con la praxis de las propias masas para transformar radicalmente la sociedad, ¿no? Bueno, y con esto yo creo que hay buenos elementos para discutir, o algunos por lo menos, y bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye atrás? Hola, ¿ahí se oye bien? Bueno, le agradezco mucho a todos ustedes por estar acá, a Fabio, a Bryce, por sus comentarios. Para continuar un poco la reflexión común y no decir cosas que ya se han dicho, yo señalaría 2 o 3 cosas. La tentativa de relacionar la teoría de Gramsci con un marco teórico distinto al de Gramsci, que es el de Trotsky, no tiene que ver quizá con una cuestión meramente teórica o de curiosidad académica. Yo aparte no soy académico, por otra parte, sino que tiene que ver con que en la historia, digamos, de las corrientes trotskistas se fueron estableciendo una serie de formas de análisis, sobre todo en los años de la segunda posguerra, contra las cuales el pensamiento de Gramsci actúa como un buen antídoto. Por ejemplo, la idea de que las masas siempre están dispuestas a hacer revoluciones y el único problema que hay es sacar la dirección que hay y poner una dirección marxista. Que es una forma, digamos, un poco caricaturizada de leer determinadas afirmaciones planteadas por Trotsky en el programa de transición a fines de los años 30 en un contexto totalmente diferente de los años de la segunda posguerra y también de nuestro contexto actual. Entonces, por ejemplo, identificar este proceso de revoluciones pasivas, del que comentaba Fabio bastante detalladamente, sobre el que reflexiona Gramsci, es decir, formas de vamos a decirlo un poco brutalmente, formas de recomposición del poder estatal cuyo contenido es conservador, pero su forma inicial no necesariamente aparece como una conservación, sino que puede aparecer como algo progresista o como algo modernizador o lo que fuere. Identificar este tipo de
de procesos permite comprender también por qué las formas que asume la lucha de clases no tienen esa manera tan lineal o tan elemental que muchas veces se asociaba a lecturas de ciertas corrientes trotskistas, ¿sí? Entonces, en particular, nosotros, el PTS de Argentina y los grupos de compañeros que formamos parte del mismo agrupamiento internacional en otros países, fuimos desarrollando una serie de ideas teóricas debatiendo contra este tipo de interpretaciones. También contra otras que planteaban que en los años de la segunda posguerra el capitalismo había hecho un desarrollo tal que había superado la etapa imperialista. Bueno, hay muchos debates, pero en particular para nosotros Gramsci ha servido, y en este sentido estoy refiriéndome al aspecto más instrumental, después quiero hablar un poquito de lo que tiene que ver más con la teoría propiamente dicha, ha servido para hacer una lectura también más sofisticada del propio pensamiento de Trotsky y no solamente del de Gramsci, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien puede parecer una operación un poco compleja o enrevesada, en nuestro caso ha sido necesaria, y me parece que una buena demostración de que es necesaria es que, por ejemplo, en Argentina sigue habiendo corrientes trotskistas que tienen la interpretación de Gramsci negativa, como esa a la que se refería Fabio al principio. Así que no hay una lectura del pensamiento de Gramsci, sino una serie de lugares comunes en base a determinadas interpretaciones que han sido las más difundidas, que siempre es mejor repetirlas antes que tomarse el trabajo de estudiar aquello de lo que uno está hablando, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un trabajo necesario por estos motivos. Ahora, en el caso particular de este libro, a mí me interesaba ir un poco más allá de la idea del contrapunto, en el sentido, o sea, y más en el sentido del contrapunto que Fabio decía que tenía el profesor Giorgio Barata, que yo desconocía, con perdón, más en ese sentido, es decir, tratar de hacer un trabajo de interpretación teórica que no excluya una lectura atenta de lo que plantean los cuadernos de la cárcel, que puede, obviamente, seguramente tiene defectos, yo calculo que se le pueden corregir muchas cosas, pero me parece que digamos, la discusión sobre Gramsci, a partir de todo el desarrollo que han tenido los estudios gramscianos, de los cuales los trabajos de Fabio son unos de los que son muy importantes, todo ese desarrollo no se puede desconocer para discutir Gramsci hoy y seguir debatiendo en base a lo que cada uno conoce porque le es más familiar. En mi caso, la tradición gramsciana argentina, por ejemplo. Entonces, en el marxismo angloparlante pasa algo parecido, o sea, muchos de los trabajos de los estudios gramscianos de Italia no se conocen y se considera como, bueno, el libro de Peter Thomas que mencionaba Bryce es como un intento, un libro que se llama The Gramscian Moment, que salió hace ya un par de años largos, 2008, 2009, es un intento como de impactar sobre la tradición marxista británica con los desarrollos de los estudios gramscianos en un marxismo que tiene mucha influencia de Perry Anderson y de Althusser, ¿no? Entonces, para mí es un intento, digamos, de hacer una operación un poco complicada, que es desarrollar este contrapunto entre Gramsci y Trotsky, centrándome en tratar de hacer un análisis del pensamiento de Gramsci que recoja, en la medida de mis posibilidades, los trabajos científicos que han desarrollado gente como Fabio, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido yo... Sí, ¿no se oye? Ah, perdón, odio hablar con micrófono, pido disculpas. Agarrarlo de más abajo y acercarlo, inclinate y ahí agarrate. Bueno, hay que hacer un lío bárbaro para inclinarte, acercarlo. Ahí va. Bien. Bueno, igual no empiezo desde el comienzo otra vez porque si no terminamos más. En este sentido, yo, digamos, del trabajo que hace el libro, no destacaría, pero diría que o sea, está estructurado a partir de dos lógicas que están un poco superpuestas, pero que más o menos para mí enganchan. Una es tratar de plantear una idea general de cómo pensar la manera en que Gramsci construía sus conceptos, y en ese sentido
trato de plantear una cosa que no es nueva, que está planteada en otros lugares también, que es la idea de, tanto a través de los conceptos de traducibilidad de los lenguajes, como otra idea que señala Gramsci, que es la de un nuevo concepto de inmanencia que él atribuye al marxismo, que sería como una síntesis, digamos, de lo más avanzado de la cultura de Occidente, que Marx sometió a crítica y que incorpora en una concepción nueva, es decir, que las famosas 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo no son una cosa que se suma y eso da igual marxismo, sino que Marx hace un trabajo de reelaboración de esas tradiciones y en cada plano de su análisis esa síntesis opera como una síntesis, como algo nuevo. Si no me equivoco, hay algún pasaje donde él plantea que esas correspondencias se dan, digamos, en la praxis, la teoría del valor y la teoría del Estado, ¿no? Para mí esa idea es importante tenerla en mente para leer a Gramsci. ¿Por qué? Porque es una de las maneras de evitar el uso de citas aisladas o de si bien tiene una naturaleza fragmentaria, Gramsci tiene un método de pensamiento o una forma de encarar los problemas, que es la de tratar de desarrollar, diría yo, quizá no muy rigurosamente, conceptos integrales. Todo este análisis, digamos, de los cambios en la forma del Estado, su relación con la sociedad, ese problema, el problema de la hegemonía, son todos problemas teóricos que Gramsci intenta desarrollar atendiendo a una serie de planos que no se pueden escindir. Entonces ahí entra la relación permanente entre filosofía y política, y si ampliamos un poco más, entre filosofía, política, economía e historia, ¿sí? Entonces eso como criterio general yo creo que es importante para tenerlo en cuenta para cualquiera que lea Gramsci, sea que lea este libro, lea la antología de Manuel Sacristán, lea las ediciones temáticas de los cuadernos o la edición crítica de Valentino Yerbatana o la nueva edición crítica que están publicando los compañeros de la IGS, que acaban de publicar un segundo volumen de esto es un trabajo que hacen ellos en Italia. Es importante considerar que para no hacer lecturas unilaterales, Gramsci intenta, después se puede discutir en qué medida lo logra más acabadamente o no, establecer una coherencia entre todos estos planos del desarrollo de la teoría marxista y de su propia elaboración teórica. Bien, esto como una cuestión general un poco abstracta. Después, desde el punto de vista más específico, el libro, y aparte siendo un libro de 200 páginas, no podía ser de otra manera, trata de hacer una discusión puntual, que me parece que los compañeros la señalaron bien, que es la de reflexionar sobre qué relaciones hay desde el punto de vista teórico general entre la cuestión de la hegemonía y la de la revolución permanente. Yo a eso le agregaría una serie de cuestiones de actualidad que en el libro no están planteadas, pero que serían importantes quizá para pensar hoy. La primera es que, bueno, ustedes saben que la noción de hegemonía, o sea, la que está al principio de los cuadernos, que después Gramsci la hace más compleja, es como dirección de las clases o grupos sociales aliados y como dominación de las clases enemigas, ¿no? La idea de hegemonía que podía tener un comunista sardo, italiano o sardo, mejor dicho, en los años 20 o 30, no va a ser nunca exactamente la que podríamos tener hoy, porque tiene una realidad totalmente distinta, el capitalismo y la propia situación histórica y estructural de la clase trabajadora. Entonces, ahí me parece que hay un tema para debatir, que bueno, yo después en otro artículo, discutiendo un poco algunas cosas con Perry Anderson, había planteado que en los cuadernos hay muchos elementos para pensar una especie de topografía, una idea de hegemonía proletaria, y no solamente como se plantea en las antinomias de Antonio Gramsci, esencialmente un análisis de la hegemonía como dominación burguesa, ¿sí? Pero al margen de lo que diga, o sea, o no al margen, tomando los análisis de Gramsci sobre el problema de la hegemonía como un proyecto político de la clase obrera, en los cuales se pueden integrar una serie de problemas, o sea, desde el punto de vista filosófico del marxismo como una
filosofía que por un lado es alta cultura y por otro es una filosofía de masas, el problema de la autonomía de la clase obrera, la política hegemónica de la clase obrera hacia otros grupos sociales oprimidos y la relación de fuerzas militares, que yo creo que son todos elementos que hacen a una hegemonía propiamente de la clase obrera, no una hegemonía como teoría general. A esas cuestiones habría que ver cómo ponerlas en juego en una realidad actual donde la clase trabajadora está sobreextendida desde el punto de vista de lo que es la condición de clase, pero no necesariamente sus integrantes se identifican a partir de esta condición. Entonces, la clase obrera es mujer, es inmigrante, tiene determinada identidad cultural o religiosa, y participa de movimientos que no se activan a partir directamente de la cuestión obrera, y a su vez hay miembros de otras clases oprimidas que también forman parte de ese tipo de movimientos. Entonces, yo lo que diría es que si queremos, tomando esta fórmula de Gramsci de la hegemonía como forma actual de la revolución permanente, yo también diría, pensemos las dos cosas, es decir, la forma actual de la hegemonía y la forma actual de la revolución permanente, y qué relación hay entre las dos. Yo creo que la forma actual de la hegemonía tendría que ser una especie de movimiento simultáneo a partir del cual la clase trabajadora une sus propias filas, y cuando digo clase trabajadora estoy hablando de todos estos sectores que la integran, que nombré antes, no solamente la idea de clase obrera como el tipo varón como mameluco que está en una fábrica, que también obviamente es parte fundamental de la clase obrera, pero hay un desarrollo, por ejemplo, del proletariado de servicios que es muy importante, bueno, un montón de problemas nuevos, ¿no? Entonces, soldar la unidad de la clase obrera y simultáneamente de sostener desde las propias organizaciones de trabajadores, sean sindicatos o partidos o lo que fueren, una política tendiente a mancomunar sus intereses con los de los otros sectores sociales oprimidos. Y creo que esto no se puede separar de una idea de revolución permanente, porque la idea de hegemonía no es solamente la búsqueda de una serie de alianzas o de algún tipo de consenso para una política determinada, sino que está relacionada con un movimiento de transformación revolucionaria de la sociedad que no se puede detener en sus primeros elementos o en sus primeros estadios o en sus primeras etapas, porque hemos visto durante los últimos años muchas formas de absorción desde el Estado y desde el capitalismo de muchos movimientos de clases subalternas que se organizaban alrededor de asuntos puntuales. Entonces, yo pienso que la forma en que se pueden articular estas dos ideas, es decir, la de la hegemonía como la construcción de una serie de relaciones y de alianzas sociales con eje en la clase trabajadora, que es esta clase trabajadora actual, y la idea del movimiento revolucionario en términos de revolución permanente, se podrían pensar en estos términos, y eso está relacionado con el desarrollar también un tipo de práctica política que en sus formas más elementales, desde nuestro punto de vista, tendría que contemplar una ubicación independiente de la clase trabajadora respecto de las alternativas políticas que de alguna manera se detienen ante el umbral de la propiedad privada como programa, y ¿qué dije? Lo de una alternativa independiente y también una práctica combativa, porque precisamente en este tipo de sociedad donde el Estado estatiza de alguna forma la sociedad civil, lo que prolifera son burocracias de todo tipo contra las cuales es muy difícil desarrollar una lucha que sea únicamente en términos ideológicos. Entonces, por eso es importante construir fuerzas, diríamos en términos considerados hoy un poco antiguos, fuerzas materiales para combatir otras fuerzas materiales. Bueno, y paro acá porque ya me parece que es muy largo. Ibas bien de tiempo igual. Ah, bueno, mejor. Te guardamos para la segunda vuelta. Bueno, igual si se quedan con las ganas de escuchar a Juan, se compran el libro y lo pueden leer. Es como si yo le hablo así. Claro. No, ahora estamos como apretados con los tiempos porque queremos escuchar más a los invitados, pero abrir si quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención, pido breve para que podamos continuar entre todos, y después pasaríamos una segunda vuelta. Y lo único, bueno, recordar que la presentación
Y los artículos de Juan también se pueden encontrar en Izquierda Diario, que además de publicar estos libros, tenemos un diario online donde publicamos sobre temas de teoría y también de debates políticos y de actualidad. Y bueno, y ahí Juan Dalmazo tiene una serie de artículos muy interesantes. Y nada, a ver si hay alguien que quiera preguntar, intervenir, pasamos la palabra. Si no son tímidos. Sabemos de algunos que quieren hablar, no se contengan. Yo más que nada quiero escuchar, por la referencia, Bueno, si no, pasamos a una segunda vuelta, si quieren, más corta, para ir como entrando más en los debates o lo que quede pendiente y la gente se lo va pensando. Si no, tratamos de adivinar lo que están pensando y lo decimos nosotros. También, eso ya sería un arte. Eso es más difícil. Bueno, pasamos con Fabio entonces. Y les pido que mantengan Sí, 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 hay que tenerlo así. No, así. No, se dijo que no. Como lo tiene... Ahí. Bien. Sí, pero luego está bajando. Bueno, respecto a lo que se ha dicho hasta ahora, tendría yo muchas cosas que decir, pero igual no, bueno, igual voy repartiendo mis cosas un poco. No, porque hay también cosas que se le han quedado de lo que había dicho antes. Una cosa que tiene que ver con el libro. Un punto importante del libro, yo quiero subrayarlo, quiero comentarlo porque es un momento importante del análisis y del pensamiento de Gramsci. Juan, a un cierto punto, aborda el tema de las relaciones de fuerzas. Y en los cuadernos hay varios textos, pero sobre todo un texto que está en el cuaderno 4, que se intitula Relaciones entre estructura y superestructura, donde Gramsci se interroga sobre, digamos, sobre la historia, de dónde nace la historia, el movimiento histórico, como él le llama, y, digamos, el impulso, ¿no? Y el impulso de la historia, la explicación de cómo nace la historia, de cómo se hace la historia, el marxismo lo había explicado gracias al esquema de la basis y de la superestructura, de la base y de la superestructura. Y luego con muchas idas y vueltas sobre si hay relación recíproca, la superestructura que también cuenta, pero en última instancia es la base, y todo esto. Fundamentalmente es un esquema determinista, o sea, en el sentido que hay en última instancia un elemento que determina y el otro que es determinado. Y Gramsci rompe totalmente con esta idea, no en el sentido que no exista la economía, que es la base material, y no exista y que la ideología no sea ideología, que el Estado, la superestructura jurídica, política, etc., no sean superestructuras, sino rompe con la idea que haya una determinación unívoca o una determinación de cualquier tipo. Él pasa de la idea de la dicotomía base-superestructura a la idea de relaciones de fuerzas, que articula en tres niveles fundamentales, que luego cada uno de ellos tiene momentos diferentes. El primer nivel es el de las relaciones económicas y sociales. El segundo nivel es el nivel de las relaciones políticas en sentido amplio. Entonces aquí tenemos lo que antes era base y superestructura. Y el tercer nivel es el de las relaciones militares. Pero cada nivel tiene sus diferentes subniveles, por decirlo así. O sea, es complejo, no es una cosa sencilla, que se puede pensar así de un golpe. Y aquí, esto es el punto importante, tiene su temporalidad, ¿no?
Y aquí retomo un análisis que hizo de la relación entre de las relaciones de fuerzas Juan Carlos Portantiero, un libro, en mi opinión, muy importante, sobre todo en un capítulo de este libro, Los usos de Gramsci, que se intitula Gramsci, el análisis de coyuntura, donde Portantiero se interroga sobre la relación que es típica de las ciencias sociales, entre actor y estructura, ¿no? Entre, digamos, la acción y el acontecimiento. Y Gramsci, según él, da una solución a este interrogativo, y también da una solución al problema marxista de la determinación. Bueno, el argumento es complejo, pero se puede resumir diciendo que en los tres niveles hay relaciones. O sea, en los tres niveles hay fuerzas que se enfrentan. No hay una instancia de la sociedad que está fuera del conflicto. También en las relaciones sociales y económicas hay relaciones entre fuerzas. Y hay una temporalidad específica, que es una temporalidad mucho más larga, mucho más, digamos, que cambia con menos velocidad, porque naturalmente tiene que ver con la producción material e incluso con la geografía de un territorio, con la situación internacional, la disponibilidad de materias primas. O sea, toda una serie de cosas que no se puede simplemente inventar y cambiar culturalmente. Pero sí cambian, o sea, no están fuera de la historia. Entonces la historia se hace desde dentro y no desde fuera. Bueno, Juan valoriza mucho esta noción. Yo creo que es muy importante para poder salir de cualquier determinismo, y subraya el hecho que Gramsci dice: la hegemonía, ¿dónde está? ¿Dónde se ubica? Se ubica en el nivel de la política, o sea, de las relaciones de fuerzas políticas, ¿no? Y Gramsci dice textualmente así, ¿no? Pero aquí quiero criticar no tanto a él, que ha leído Gramsci, y efectivamente Gramsci escribe esto. Quiero criticar a Gramsci, pero no en el sentido que yo sepa más que Gramsci, en el sentido que Gramsci, después de este texto, sigue trabajando sobre este tema y llega a un punto donde la distinción entre política y economía y militar ya no es una distinción donde se puede, digamos, que tiene que ver con el lugar de la hegemonía, porque hegemonía hay en todos los lugares, porque si hay relaciones, hay política. Incluso en la producción económica hay hegemonía, hay política, y también en lo militar, claramente, hay política. Gramsci escribe muchísimas notas sobre el elemento político, lo que él llama político-militar. O sea, una guerra, una batalla no se gana simplemente porque uno tiene armas, ¿no? Se gana porque hay una estrategia no solo política, sino también militar, por ejemplo, de disgregación del adversario, ¿no? O para animar tu parte. Una política del ejército, ¿no? Cómo se tratan los soldados, no solo simplemente cómo se animan, cómo se tratan, cuáles son las reglas que rigen un grupo organizado que es un ejército, que claro, es un grupo organizado, que no es un partido político, pero también es un grupo humano, y entonces hay política también dentro de este momento, digamos, puramente militar, de choque militar. Y cuando Gramsci acuña la noción de mercado determinado, diciendo que no existe un mercado que no sea determinado, o sea, no existe un mercado sin una producción, ¿no? un intercambio de mercancías, sin un Estado que regule esto, entonces sin una superestructura jurídica, política e incluso cultural, ¿no? La idea que hoy en día no se puede salir de las mercancías, es una idea, es cultura. Entonces, cuando él acuña esta noción, él está diciendo que hay política y entonces hegemonía también dentro del mercado. O sea, hay como una proliferación de los lugares de la hegemonía, que claro, no es siempre la misma, hay que estudiarla de manera específica en los diferentes niveles, pero sí, ¿no? Es política, es hegemonía. Yo creo que
Cuando él habla de filosofía de la praxis, esto quiere decir, o sea, que no se puede pensar la realidad fuera o antes de su carácter práctico, o sea, del hecho que siempre hay relaciones entre seres humanos que son inmediatamente políticas, porque no somos máquinas, dicho así, muy resumido, no somos máquinas, entonces tiene que haber algún momento de comunicación e inmediatamente sale la política de él. Bueno, esto era un punto que yo quería subrayar porque era un punto, digamos, neurálgico del pensamiento de Gramsci y también del libro, que me parece muy importante, y yo quiero saber qué opina Juan de este punto, o sea, ir más allá de la misma cosa que escribe Gramsci porque Gramsci lo escribe también sobre Marx, ¿no? Escribe, hay que pensar esto como materialmente se lee en el texto de Marx, o hay que pensar, ¿no?, marxísticamente, ¿no?, más allá de la lectura literal. Que claro, es una cosa muy delicada, porque luego de ahí se puede salir para interpretaciones rocambolescas y gratuitas, ¿no? O sea, no, cualquiera de nosotros puede hacerlas. O sea, el problema es mucho más complejo, es una cuestión mucho más delicada, ¿no? No es simplemente decir, bueno, puedo interpretar, entonces digo lo que quiero. No es así, ¿no? Bueno, hay todo una cuestión. Y nada, quiero añadir un punto, o igual dos. Uno es cortito. Uno es la lectura que Juan da de un texto que él considera enigmático, para mí no es enigmático, sobre el parlamentarismo negro. Resumido al máximo. Gramsci dice, incluso donde hay un parlamento, él está escribiendo al principio de los años 30, en Europa, en una Italia fascista, en una Europa donde el parlamento está en crisis en todos los países, incluso hay países que ya son fascistas. Dice, incluso donde hay un parlamento, o sea, hay un pluripartitismo, el parlamento de verdad que funciona no es está fuera. O sea, las fuerzas se enfrentan en otros lugares de la sociedad. Y aún más, esto pasa en un país como Italia, donde el parlamento sí existe, pero hay solo un partido. Entonces ya no es un parlamento. Pero dice, en la medida en que hay fuerzas diferentes, y él está pensando en Italia, donde hay clases sociales, el fascismo quiere unificar Italia en este diseño orgánico, ¿no?, de un nacionalismo interclasista, que es el corporativismo. O sea, la idea que la corporación como tal reúne los productores, o sea, tanto los capitalistas como los obreros, en un organismo que inmediatamente se proyecta en la política, ¿no?, como que se representa políticamente. Bueno, pero existen las clases sociales, siguen existiendo las clases sociales. Entonces, hay diferencias de posiciones. Pero si no hay un parlamento donde expresar esta diferencia, ¿dónde se puede expresar esta diferencia? Fuera del parlamento, en un parlamentarismo negro, como él dice, el juego del loto clandestino, ¿no? Esto es, el parlamentarismo negro es como el loto clandestino. Y luego añade, la liquidación de Trotsky, la liquidación quiere decir la expulsión de la Unión Soviética de Trotsky, ha sido un episodio de liquidación también del parlamentarismo negro después después del parlamento formalmente tal, ¿no? Y luego sigue hablando de las diferentes fuerzas sociales, políticas y sociales que irán luchando para representarse, para tener sus fuerzas sociales. No está hablando de la URSS. Puede hablar solo de un país donde efectivamente hay clases sociales distintas. Entonces, la última parte del texto se refiere a Italia y no a la URSS. Y no se puede tomar como una crítica a la política soviética. Bueno, esta es una cosa que sé que para ti es muy importante y por esto lo he sacado. La ultimísima cosa
Repensar hoy la hegemonía y repensar la revolución pasiva, claro, la pregunta es si hay hegemonía. O sea, la pregunta es, después que la reconstrucción de la Europa burguesa en los años 30 ha dado todos los frutos que podía dar hasta los años 60 y 70, ¿no? En Europa. Luego se ha ido desmontando este compromiso social. Pero se ha ido desmontando este compromiso social gracias a una nueva idea hegemónica o no. Yo creo que sí, es una hegemonía de tipo totalmente diferente de todas las hegemonías que hubo antes. ¿Por qué? Porque la hegemonía, Gramsci analiza fundamentalmente la hegemonía jacobina de la Revolución Francesa y luego la hegemonía liberal del siglo XIX y luego la hegemonía del siglo XX, la hegemonía corporativa. Pero en estos tres casos siempre hay una perspectiva de construcción de un futuro en un espacio nacional. O sea, en estos tres casos hay una burguesía que se hace cargo de tomar, de pensar un proyecto de un futuro para una nación entera. Que claro, es un proyecto que incluye la subordinación de las otras clases, pero gracias a un compromiso. Lo que ha pasado en mitad de los años 70 es que este compromiso se ha roto, pero no se ha creado un nuevo compromiso. ¿Dónde está el futuro? ¿De quién es? No hay más un espacio nacional donde se pueda proyectar un compromiso con alguien. Y como ha dicho Bryce, estoy de acuerdo, no hay la burguesía. O sea, no hay el sujeto del compromiso. O sea, entonces, todo hay que repensar todos los momentos del esquema. El espacio, el territorio, que ya no es el territorio nacional, es un territorio supranacional. En Europa lo vemos todos los días, qué tipo de espacio es. Y hay que pensar las partes que están involucradas en este posible compromiso. Bueno, es una cuestión muy complicada, muy amplia, pero creo que se puede pensar solo si se va en esta dirección. Hola. No, antes que sigan con la ronda, aprovecho, como no había otras preguntas, meto yo una para Juan después, y bueno, Bryce también, pero para mí hay un debate en el libro de Juan que a mí me resultó interesante en particular, y luego hay varios desde ya, que es la discusión en esa intersección entre revolución permanente y hegemonía, y entonces cuando plantea que, digamos, no habría que contraponer de manera absoluta la cuestión de la hegemonía a la teoría de la revolución permanente, plantea que en Gramsci hay una crítica a la revolución pasiva como programa, y que en tanto una crítica a la revolución pasiva como programa se podría pensar la hegemonía como forma actual de la teoría de la revolución permanente, ¿no? En ese sentido. Yo quería ver si también, por lo que planteaba Bryce antes, que hizo una referencia a Podemos, y nosotros aquí en el Estado español venimos de los últimos años para decirlo de alguna forma, una hegemonía de esa forma de pensar al estilo de revolución pasiva como programa, por ejemplo, en sectores de la dirección de Podemos, o de la vía, digamos, acumulativa, reformista hacia el Estado, etcétera, cómo, digamos, permite Gramsci pensar elementos de la situación actual, ¿no? Y donde la teoría de la revolución permanente no aparece por la positiva comprobada, pero sí por la negativa, en el sentido, se comprueba por la negativa en el sentido, por ejemplo, en procesos políticos actuales, como vemos, no sé, en Cataluña, y quería meter un tema polémico, donde se muestra que un movimiento democrático nacional, digamos, encabezado por sectores de la burguesía nacional, no tiene perspectiva, digamos, de una transformación radical ni de enlazar con las problemáticas de la clase trabajadora, ¿no? Entonces,
Digo, para pensar un poco también los conceptos en relación y su uso en el mejor sentido en relación a pensar también los problemas políticos más actuales que me parece que el libro aporta mucho también en ese sentido y las elaboraciones que se vienen haciendo tanto desde el PTS como desde nuestra corriente internacional en ese sentido. Sí, yo solo una cosa con el tema de Podemos, creo que es un error utilizar el concepto de revolución pasiva. Revolución pasiva quizás es donde estemos entrando en esta nueva fase, más bien es un caso clásico de transformismo. O sea, en Gramsci aparecen los dos conceptos diferenciados, es decir, como un partido, ¿no?, se transforma y adopta el programa de otra clase social diferente para el que había nacido, ¿no? Pero creo que son como, bueno, uno responde más al contexto general y otro a la propia naturaleza o a la propia involución de Podemos, ¿no? Pero creo que es importante como hacer ese matiz que a veces como aparece un poco confuso y yo creo que se adapta más el tema transformismo. Yo nada, en 5 minutos, 3 conceptos, pero para pensar como el hoy y hacer también una crítica del uso que se da a ciertos conceptos. Para empezar, el pensar la hegemonía solo desde el consenso, excluyendo a la coerción de la ecuación. Es decir, cuando hay un momento de crisis política fuerte, el plano de la disputa política ya no se resuelve simplemente en el terreno de los consensos, sino en el terreno de la coerción. Crisis orgánica, crisis de hegemonía, eso es lo que hemos vivido en el Estado español, por ejemplo, a través del proceso catalán, y el primer momento de resolución de esa crisis no es precisamente el consenso, sino es la coerción. Es decir, no olvidemos nunca, para mí eso es importante, la naturaleza del Estado y de la dominación del capital, que tiene un punto de violencia extremadamente agresivo, ¿no?, y que muchas veces una cierta lectura de la hegemonía, solo desde el punto de vista de la integración, nos puede hacer olvidar, ¿no? Segundo aspecto, la cuestión del Estado. Yo creo que uno de los grandes aportes, pues Anderson plantea varias tipologías desgranando el pensamiento de Gramsci, pero para mí la más interesante es la noción de Estado como Estado integral, es decir, sociedad civil más sociedad política, que plantea una nueva forma de articulación del poder y que también rompe con ciertas lecturas unilaterales de la visión tradicionalmente leninista de toma del poder, que era la toma del poder en la sociedad política. Y eso yo creo que nos sirve para pensar un poco cómo transformamos la sociedad hoy. Sí, por supuesto que hay que ganar las elecciones, sí, por supuesto que hay que conquistar la representación, por supuesto que hay que conquistar la sociedad política, pero sin contrapoderes y sin dialécticas de autoorganización no habrá transformación social. Creo que las experiencias, por así decirlo, de los municipalismos nos tendrían que llevar un poco a esa dirección, ¿no? Un caso bastante claro de transformismo, y el transformismo a veces abre la puerta a la revolución pasiva. Última idea que me parece muy importante, tanto por lo que hemos visto en Cataluña como por lo que hemos visto en el ciclo político español, es la idea de bloque histórico. Gramsci la articulaba en torno a dos clases fundamentales, ¿no? Una que iba a ser dirigente y la otra que iba a ser parte de ese bloque, parte fundamental, ¿no? El proletariado de Turín, ¿no?, que de hecho para Gramsci es una experiencia, el proletariado del norte de Italia, que para Gramsci es una experiencia fundadora, ¿no?, porque a veces también se olvida el Gramsci consejista, que yo creo que es muy interesante, y el campesinado del sur, ¿no? Es decir, cómo componemos un bloque político a partir de las clases subalternas y de su composición material específica, ¿no? Porque luego, claro, hay esta cierta idea de, lo de las clases da exactamente igual, vamos a amalgamar a la gente sin contar con sus posiciones materiales, ¿no? Yo creo que es interesante como esta idea de bloque histórico en dos sentidos. El primero, ¿quién lo puede componer hoy? Porque el bloque histórico está por componer, es una composición política, es decir, no es algo que venga dado. Y luego, ¿quién es o quién debería ser la fuerza dirigente y para qué? Primera idea, yo creo que hay, como por así decirlo, dentro de las clases subalternas, tres sectores fundamentales. Lo que podríamos llamar la clase obrera tradicional, fordista, en proceso de debilitamiento, ¿no?, por las transformaciones de la economía global, me refiero a debilitamiento en Occidente, porque si nos pusiéramos a hablar de Asia, el caso ya sería fundamentalmente distinto, por pensarlo en términos de escala nacional, las clases medias en descomposición y el proletariado precario. Y digo proletariado precario por rehuir conscientemente el concepto de precariado como si fuera una clase aparte. Y ahí entra el debate fundamental
que es en el fondo, el debate que ha habido en el movimiento desde el 15M en los últimos años. ¿Qué es el sector que dirige ese bloque histórico? Obviamente nadie diría, no, las clases medias en descomposición no pueden formar parte del bloque histórico. Por cierto, perder esas clases medias es lo que abre el camino al fascismo. Por ejemplo, lo que pasó en Alemania, sobre todo en Alemania en los años 30, ¿no? Que es lo que analiza Trotsky en todos sus textos de la lucha contra el fascismo. Pero lo fundamental es quién dirige ese bloque histórico, para qué y en qué dirección, ¿no? Y yo creo que hemos vivido como una etapa, tanto en Cataluña, ¿no? Con ese proceso, ese bloque independentista, pero también en el Estado español, aunque con el resto del Estado español, aunque con otras formas, donde la clase media, sus aspiraciones, sus anhelos, que por cierto estaban formados en su mayor parte a través del Estado, es el Estado el quien crea la clase media, a través, por ejemplo, de las titulaciones universitarias, de una serie de derechos que excluyen a otros segmentos de las clases trabajadoras, la que ha sido el sector dirigente. Es un sector que no es que orgánicamente sea así, pero sí que tiene una tendencia a tratar de reconstituir su posición social bajo el capitalismo utilizando los mecanismos del Estado. Y yo creo que precisamente lo que ha pasado en Cataluña el otro día y también lo que está pasando con Podemos es, y lo dice mi amigo Manuel Rodríguez muy bueno en uno de sus últimos libros, es el fin de la política de la clase media. La clase media puede llegar hasta aquí, puede llegar a iniciar un proceso, sin apuras, destituyente en el plano político, pero es incapaz de abordar, y eso lo digo en términos gramscianos, las tareas históricas de un país. El problema, por ejemplo, de Cataluña no es que la clase política anteriormente élite del proceso sea clase media y que por lo tanto no pueda resolver ni siquiera las transformaciones estructurales del capitalismo, que no ha sido ni siquiera capaz de resolver la cuestión de la independencia y de la cuestión nacional en Cataluña. Es como una especie de bucle permanente en el que se encuentra atrapada, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, retomar a Gramsci también es interesante para planteárnoslo con las tareas actuales, ¿no? Y a mí esta idea de bloque histórico me parece como muy sugerente porque responde a esa idea de hegemonía y articulación, pero creo que el debate fundamental, una vez dado por hecho eso, es quién lo dirige, hacia dónde lo dirige y cuál es, por así decirlo, el sujeto motor y con qué aspiraciones. Bueno, yo le voy a pedir disculpas a Fabio porque siempre hablamos de lo mismo, pero bueno, en este caso preguntó él, así que las dos o tres cuestiones que quedaron como para hacer un hilván más. El tema de las relaciones de fuerza. Fabio planteaba que cuando Gramsci hace esa especie de tipología, plantea una relación de fuerzas objetiva, social, digamos, o económica, otra de relación de fuerzas políticas, ¿no? Que se subdivide entre una especie de organización a un plano sindical y otra más propiamente política, que es la que sería propiamente hegemónica, y las relaciones de fuerzas militares. Y si no entendí mal lo que vos planteabas, si no habría que en realidad pensar que digamos, la hegemonía opera en todos esos niveles y no solamente en el que Gramsci especifica en ese parágrafo. Yo creo que sí, estoy de acuerdo. O sea, me parece que si uno considera la hegemonía como la totalidad de la relación, tanto de consenso como de dominación, no se puede excluir la relación de fuerzas militares de algún tipo de relación hegemónica. Entonces, creo que sí, que o sea, y por ese motivo me parece que el problema de la relación de fuerzas militares es un problema importante de los cuadernos y del pensamiento de Gramsci, y que muchas veces se lo ha considerado como si fuera un adorno, una cosa que está ahí como por folclore. Bueno, como era marxista tiene que hablar en algún momento de la cuestión militar, pero sí, considero que hace a la cuestión de la hegemonía y que cualquier fuerza política que pretenda tener una política hegemónica tiene que contemplar ese problema también, o sea que es un problema teórico y práctico pertinente. Parlamentarismo negro. A mí me parece, si yo acá estaba mirando, me puse a espiar el libro donde está la cita, no me parece sostenible la idea de que en la Unión Soviética no hay clases sociales. Otra cosa es que no haya no hubiera en ese momento una burguesía estructurada alrededor de la explotación de trabajo ajeno, pero de hecho la carta de Gramsci del 26, donde discute el problema de la NEP y la posición de Zinoviev y Trotsky y demás, él parte de la idea de que
hay diferenciaciones sociales en la Unión Soviética que, si bien en el momento que escribe estas notas sobre el parlamentarismo negro, que es en 1935, había muchos cambios en la economía de la URSS y no es la misma situación de 1926, sí sigue habiendo campesinado y clase trabajadora y tensiones entre esas dos fuerzas. De hecho, el parágrafo dice algo como fuerzas en un equilibrio inestable o algo así, no hace una mención específica a clases sociales en el sentido estricto. Yo igual creo que Gramsci habla más del fascismo que de la URSS en el parágrafo, o sea, explícitamente, pero me parece que al plantear él mismo que la problemática del parlamentarismo negro serviría para pensar otros casos y él mismo incluir el problema de la URSS, deja abierta la puerta para discutir eso. Ya eso no sería el texto propiamente gramsciano, sino un desarrollo que iría más allá, obviamente, de lo que él plantea ahí. Pero me parece que no veo posible sostener la idea de que en la URSS no había diferenciación social, por más que no hubiera las mismas clases sociales estructuradas de la misma manera que en el capitalismo. Y después lo que planteaba Josefina, que un poco también tomó Bryce, a mí me parece que hay un parágrafo muy importante, si no me equivoco, del cuaderno 15, donde Gramsci dice que el problema de la revolución pasiva hay que tomarlo no como un programa, sino como un criterio para analizar los procesos históricos y que es un principio predominante, o sea que es el resultado de una antítesis vigorosa en la cual triunfó el bando enemigo. No sé si la estoy cambiando un poco, me parece la cita, pero más o menos es así. Y yo creo que esta idea de la antítesis vigorosa es muy importante porque la lucha de clases no tiene resultados predeterminados de antemano. Entonces, cuando Gramsci analiza la revolución pasiva, analiza algo que la burguesía hizo porque de alguna manera logró hacerlo, derrotando a la fuerza contendiente. Entonces, yo no puedo decir, bueno, como estoy en medio de una revolución pasiva y bueno, dejo que la burguesía haga lo que quiera, ¿sí? Dicho así un poco burdamente, ya en un plano más político. Sino que por eso Gramsci, al plantear esta idea de la antítesis vigorosa, me parece que plantea bien la cuestión de la revolución pasiva como un proceso de recomposición del poder del capitalismo y del Estado a partir de que las fuerzas antagónicas constituidas desde abajo por la clase obrera y los sectores populares no lograron derrotar a ese enemigo o no lograron constituirse a un nivel suficientemente fuerte como para poder dar una pelea a la altura. En ese sentido yo creo que si lo tomamos para analizar, por ejemplo, el proceso de Cataluña, más allá de que me parece que es prioritario, más allá de si uno está de acuerdo o no con la independencia de Cataluña, reclamar por la libertad de las personas que han sido detenidas estos días y contra la política represiva que está tomando el gobierno de Rajoy, y desde el Frente Izquierda en Argentina nos hemos manifestado en ese sentido, junto con los compañeros que están aquí. Me parece que lo que faltó es la antítesis vigorosa, es decir, el movimiento es un movimiento que perseguía un objetivo demasiado ofensivo para los métodos excesivamente inorgánicos y hasta diría pacifistas, implementados especialmente por la propia dirección del proceso, ¿no? Entonces, la idea de antítesis vigorosa parece una cosa muy abstracta, pero es algo muy concreto, que es decir, la lucha de clases es una lucha de clases. No tiene un resultado de antemano, pero si se hace de una forma que no tiene suficiente fuerza, no tiene combatividad, no tiene organización, y lo más probable es que eso se termine no necesariamente en una recomposición por arriba con un discurso progresista pero de contenido conservador, sino en situaciones como lo que está pasando ahora, que se fortalece la derecha más rancia. En ese sentido también me parece importante una serie de reflexiones que hace Gramsci a propósito relacionada con esta problemática, donde él dice dos cosas. Por un lado dice, las restauraciones podrían ser una astucia de la providencia, en el sentido de que imponen una condición de lucha desigual, pero de alguna manera preparan el camino para que esas fuerzas constreñidas por las posiciones reformistas puedan desarrollarse. No me acuerdo exactamente del parágrafo, pero están dentro de las críticas que hace a Benedetto Croce, y también en el cuaderno 15 hace una referencia a este tema. Y también por otro lado dice, siempre hay un mal menor en relación con un mal mayor,
Y entonces ese tipo de pensamiento es el pensamiento de una fuerza que en lugar de competir con la fuerza dominante se va adaptando hasta que no juega ningún papel. Entonces me parece que un poco lo que puede estar pasando, tanto con el proceso, digamos, de cómo ha quedado ubicado Podemos en toda esta crisis política y también cómo ha quedado ubicada la conducción del proceso catalán, tiene un poco que ver con estas cosas, ¿sí? Que es una idea de desarrollos políticos que buscan evadir el momento de la lucha directo, cosa que no se puede hacer, menos cuando se está pensando en algo muy ofensivo como de declarar una república, porque lamentablemente hay un rey e independizarse, ¿no?, del Estado español. En ese sentido, ahí también podemos incluir otro autor que Gramsci menciona medio de rebote, que es Clausewitz, que dice que no se puede evitar combatir. Se puede, bueno, Gramsci también lo dice, se puede diferir, pero hay el momento de la lucha no se puede evitar eternamente, ¿no? Entonces yo lo veo por ese lado. Me parece que en caso específico del movimiento catalán lo que le falta es esto, es un movimiento que empezó el día que fue el plebiscito, era un movimiento de masas impresionante, y después también las señales que se le han dado a la gente es la de no hacer mucho lío. Ahora igual va a haber una manifestación el domingo, tengo entendido, quizás es importante, pero si los dirigentes dicen calma, calma, mientras están todos presos, no creo que eso la gente la disponga mucho a seguir luchando, por lo menos ahora. Bueno, creo que no me olvido nada. Bueno, alguien, sí, el compañero Quirón. Sí. Sí. Sí, a mí en primer lugar me gustaría decir lo gratificante que ha sido escucharlos a los tres, de verdad es un placer, y por eso yo creo que no hay desde aquí mucha intervención de peticiones. Y por otra parte también, respecto al libro, que solo he comenzado a leer, tengo que decir, me parece muy interesante el intento de conciliación, podemos llamarlo, lo que fue entre el trabajo de Trotsky, o los análisis de Trotsky con los de Gramsci. Y por otra parte me parece muy interesante en el sentido del momento en el que estamos, en el sentido que si uno mira la realidad del momento en el que estamos, quizás se parece más a la del siglo XIX, digamos, que reactualiza a Marx del momento, en el sentido que por un lado estamos en un proceso de globalización. Cuando muere Marx estamos entrando en ese proceso de globalización. En cambio, cuando escriben Gramsci y Trotsky, eso se hace raro, y lo que estamos es en el mantenimiento, en la formación del Fordismo a nivel mundial, la segmentación del mercado mundial, y que por lo tanto de alguna manera nos encontramos con dos situaciones que de alguna manera son relativamente antagónicas entre sí, y nos encuentran con el pie cambiado, en el sentido que por otra parte también nosotros ahora estamos viendo que ha habido desde el proceso de transformación del capitalismo en el terreno tecnológico una gran transformación en el terreno de la agricultura, de la producción agrícola, y eso ha significado una disminución drástica del campesinado a nivel mundial, por lo menos visto desde Occidente. Si lo miramos en Oriente, la cosa es más relativa. Y por otra parte, esto significa que pasamos de una clase más o menos organizada, el Fordismo, a esto que llamamos el precariado, que de alguna manera nos diluye a la caracterización de lo que hemos definido normalmente como clase obrera. A mí personalmente me deja un poco desconcertado el uso de clase media, no sé qué es eso, perdón, con todo respeto, ¿no? Yo creo que en todo caso podríamos hablar de la aristocracia obrera, porque yo personalmente, siendo del sector servicios, digamos docente, me considero un trabajador que no está diferenciado, y además en algún momento, bueno, tuve mucho contacto con el proletariado industrial en Córdoba, en Argentina, y que era muy similar al de Torino. Por lo tanto realmente puedo hablar con conocimiento de causa, y en donde precisamente es curioso, se da una gran fusión entre el estudiantado, digamos, de la universidad fundamentalmente, y ese proletariado industrial, y yo nunca vi mucha diferencia. Es decir, además éramos intercambiables y algunos éramos las dos cosas. Y en ese sentido yo creo que también deberíamos mirar con una mirada, digamos, novedosa respecto a la caracterización de proletariado. En el programa del Partido Socialdemócrata Ruso, el último, se hablaba de proletariado a aquellos que viven exclusivamente su trabajo. Yo creo que no sería mal rebuscar por ahí, porque en última instancia yo creo que
no hay una distinción entre un trabajador del sector médico con un trabajador del sector industrial, sobre todo teniendo en cuenta que la industria está perdiendo peso en su capacidad de concentración de trabajadores. De ahí que yo creo que tenemos que repensar eso, pero como decía, y no quiero abusar de la palabra, ya lo sé, no quiero abusar de la palabra en el sentido que quizás a lo mejor esta disfunción entre el retroceso, el salto atrás del capitalismo, en el sentido que por un lado nos devuelve a la situación del siglo XIX, en esa abierta confrontación de clases, por la, digamos, pérdida de condiciones laborales que se dieron en el siglo XX, pues tenemos que repensarlo y por otra parte también pensar que la globalización, que efectivamente posiblemente está entrando en crisis o ha entrado claramente en crisis, cada uno definirá, en última instancia expresa el que están saltando los estados-nación que se configuraron precisamente en el siglo XIX, y eso es lo que se expresa en Cataluña, un montón de sitios. ¿Por qué? Porque es por donde salta, en última instancia, la crisis global, orgánica del capitalismo, que obviamente no se puede sostener en este contexto y que tampoco se puede garantizar en el contexto global. Con esto dejo, pero en todo caso, lo que sí diría, perdón, que no sigamos por el lado de Cataluña, porque yo creo que sobre eso hay una tesis por cada uno de los presentes, ¿no? Gracias. Bueno, mejor. No, yo creo que tres cosas quería decir muy breve porque ya nos van a echar acá. Siempre nos pasa lo mismo. No, primero, felicitaciones a los exponentes por las exposiciones. Para mí hay un nivel de debate que es, en un sentido, se expresó más en un diálogo entre Fabio y Juan también, del cual la realidad es que la amplia mayoría, y yo me incluyo entre ellos, somos bastante ignotos en el terreno para poder conocer porque se ha leído poco a Gramsci, se ha leído muchas interpretaciones de Gramsci, ¿no? Entonces yo lo que creo es que el aporte que hace el libro de Juan, que para mí es una gran invitación a la lectura de Gramsci, no solo a una interpretación, ¿no? Es el poder pensar toda una serie de categorías que muchos hemos estudiado, hemos conocido a través de textos, hemos estudiado en la universidad o por distintas vías, que se las pone en tensión con una visión para mí totalmente distinta. Yo, por ejemplo, me acuerdo, una de las primeras formas de aproximarme a Gramsci fue Perry Anderson. Bueno, y el libro es una gran crítica, en mi opinión, al texto clásico de Gramsci de las antinomias. De Perry Anderson. En algunos elementos que para mí son cruciales, por ejemplo cuando Perry Anderson nos lleva trata de hacer una interpretación desde Gramsci de cuáles son los elementos en los cuales en las sociedades occidentales, el Estado occidental se sostiene fundamentalmente en el terreno de la sociedad civil y el rol que juegan los parlamentos, por ejemplo, es decir, el rol del parlamentarismo. Bueno, pero el umbral al que no llega y no pasa, por ejemplo, Perry Anderson, que es cuestionar el Frente Popular o cuestionar el rol de las burocracias sindicales, etcétera, etcétera, yo creo que, por ejemplo, lo aborda muy bien Juan, y es un elemento clave para pensar la actualidad hoy, ¿no? Es decir, que no solo el Estado burgués occidental se sostiene en sus propias instituciones, por ejemplo, lo que es el Parlamento burgués, la fuerza, si hoy no me quiero meter en Cataluña, Jorge, pero el peso simbólico que tiene la Constitución, el Parlamento, el Senado en el terreno de las masas, sino que llega al terreno del enorme peso no solo simbólico, sino material que tiene en el ejercicio de la hegemonía y la dominación, el rol de los sindicatos, de los partidos, etcétera, etcétera. Porque para mí, el problema catalán, si los sindicatos no estuvieran dirigidos por la burocracia sindical, se resolvía de un modo progresivo, revolucionario. Categóricamente para mí. En mi opinión, ¿no? Bueno, si estaba dirigido por quienes están, no, porque el conjunto de la clase obrera no tiende a intervenir como una política independiente, sino más bien como apéndice de uno de los poderes fácticos en pugna. Esa es mi visión. El segundo elemento que quiero plantear es que en la intersección o el contrapunto, lo que contó, está bueno igual lo que contó del profesor, ¿no? Del contrapunto pensado desde el punto de vista de la teoría musical, ¿no? Nunca lo habíamos usado en otros textos y artículos, también en nuestra corriente, la idea del contrapunto yo ni conocía ni se me había ocurrido nunca que era por ese lado, pero puede ser interesante, ¿no? No, pero en el contrapunto entre la permanente y la hegemonía, ¿no?
para mí un elemento central a pensar es que la hegemonía es un combate, es decir, la conquista de la hegemonía es un combate. Entonces, la pregunta de Bryce, ¿no?, de quién dirige la alianza de clases, llamémosle alianza de clases, llamémoslo bloque histórico, yo lo pensaría más en ese término clásico, ¿no?, nos lleva a pensar también qué tipo de organización política es necesaria, ¿no? Entonces, hay una parte muy cortita del libro que a mí me parece muy interesante para profundizar, que es el debate sobre el partido educador y el partido de combate. ¿Por qué? Porque repensar en la actualidad hoy qué tipo de partido significa repensar cuál es el instrumento en el cual materialmente se pueda plasmar la hegemonía. Es decir, como dirección política de una alianza de clases. Ese es el otro elemento que a mí me parece clave. Y lo último, Juan planteó al final, metió por la ventana la idea de Clausewitz, entonces voy a pasar un chivo. Estamos escribiendo, hay compañeros en Argentina, Emilio Albamonte y Matías Maiello, que también vienen trabajando desde otros ángulos este diálogo, si se quiere, y contrapunto entre Trotsky y Gramsci, en el cual también han incorporado Clausewitz, y esperamos, no sé cuándo, pero en algunos meses, que pueda haber un libro también que podamos publicar, que es sobre el pensamiento militar, donde el contrapunto es Trotsky, Clausewitz y Gramsci. Así que ahí va a ser otro escenario interesante para poder debatir, nada más. Estamos ya cerrando, pero si vos querés, Juan, sobre todo dar... Sí. Lo que decía el compañero del movimiento obrero cordobés, o del movimiento estudiantil cordobés, lo mismo decía Licón. Para nosotros, la clase obrera son todos los asalariados menos miembros de fuerza de seguridad y gerentes. Así para resumir. Y todo lo otro lo dije antes. Y no sé, me parece que ya estamos, nos van a echar a patada. Yo le quiero agradecer por haber venido a esta actividad. Y bueno, le agradezco mucho a Bryce, le agradezco mucho a Fabio, que ha sido muy generoso en participar y es un gran tipo, le tiene un afecto especial. Y me parece que esto es un pequeño puntapié como para seguir debatiendo, porque en realidad todos estos temas es imposible abordarlos profundamente en 2 horas, 3, 4 o en varias veladas, ¿sí? Así que bueno, ya eso queda como tarea para ustedes. Agarrar el libro, leerlo, discutirlo. En la izquierda diario aparece mi mail, así que pueden mandar consultas, quejas, insultos, lo que quieran. No tenemos problemas, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a todos.